Bienvenidos nuevamente a este canal Ray Circuit Design. Después de tanto tiempo estamos de cuerda, par de semanitas desaparecidos por motivos de estudio, ¿verdad? Para este video vamos a tratar las bases para circuitos combinacionales. En el video pasado vimos lo que eran las compuertas lógicas, ¿verdad? Pero las compuertas lógicas tenemos que trabajarla en base a algo que va antes de ella, o sea, el nivel de interpretación de circuito. Entonces, entremos a lo que son las tablas de verdad. En algún momento en matemáticas vimos la tabla de verdad. Y la tabla de verdad se construyeron con la finalidad de obtener un resultado equivalente a un verdadero o un falso, a un 0 o un 1 o a un on y un off. Básicamente lo que se busca es tener solo dos posibles situaciones, una en la que la condición sea aceptable y se cumpla y la otra en la que no. En términos de electrónica digital, tenemos lo que son las tablas de verdad de circuito lógico, que nos permiten designar comportamiento de salida del circuito dependiendo de la entrada. Dependiendo cómo se trabaje dicha tabla, tiene reglas. Y esas reglas también definen la forma en la que se representará la salida en forma de ecuación o función, ¿verdad? A la izquierda vemos una imagen de una tabla de verdad donde nosotros vemos A y B. Vemos que podemos tener n combinaciones más para adelante, o sea, n bits, por así decirlo, y tenemos una salida que dependiendo de cómo nosotros queramos puede ser, ¿verdad? Entonces tenemos estos dos términos, min términos y max términos. Estos no son más que los métodos que se utilizan para representar en las funciones de salida las combinaciones o las posibles situaciones de entrada de una tabla de verdad, considerando desde diferentes puntos de vista el comportamiento lógico del circuito. Aquí a la derecha vemos una tabla. En la primera parte tenemos los números decimales, después tenemos más términos y su representación, min términos y su representación, y después tenemos los números binarios en una combinación de 3 bits. Vamos a explicar esto. El min término. En el min término se toma en consideración las combinaciones con datos de salida positivos y la entrada se realiza teniendo referencia a tierra y enviando señales positivas al circuito. La función de salida termina siendo igual a la suma de productos de las combinaciones de entrada activantes del circuito. Y a nivel de compuerta lógica, los productos se realizan multiplicando con AND, esa es una de las compuertas, la de multiplicación. La suma se opera con una OR y en casos de necesitar leer un dato negativo se transforma con una NOT, ¿verdad? Cabe recalcar, cabe aclarar, cabe decir que en este método las entradas al ser representadas son negativos si es 0, son negadas si son 0 y normales si son 1 o si es un 1. A la derecha nosotros vemos esta tablita. En esta tablita nosotros lo que tenemos vendría siendo, vamos a enseñar, vamos a marcar, ¿verdad? Esta M minúscula representa la palabra min término, ¿verdad? Esto de aquí son las posibles combinaciones que yo tengo con 3 bits en binario. Y esto de acá son como nosotros representamos dichas combinaciones hablando en términos de min término. Entonces, nosotros tenemos que, según lo que dice aquí, la función de salida termina siendo igual a la suma de productos de las combinaciones de entradas activantes del circuito. Entonces, fíjense, en el momento que yo tenemos que considerar eso y esto. Los ceros son negados, los unos son normales, ¿verdad? Entonces, fíjense, imagínense que yo tuviera un 1 aquí en la salida. Para yo representar su entrada, yo tendría que representarlo como A negada, B negada, C negada. Todo esto multiplicándose entre sí. ¿Por qué? Negada porque son ceros. Y tendrían que multiplicarse entre sí porque en el min término yo busco cada combinación que activa. Para yo tener exactamente esa combinación, yo tengo que multiplicarlo los 3 para asegurarme que de verdad se dé. Y por eso aparece así. Si yo tuviera un 1 en esta combinación, yo necesitaría un 1 en B y en C, y por eso aparece normal. Pero en A yo necesitaría un 0. Por eso la niego para que me lea un 1 en ese momento. Y así funcionan los términos. Entonces, el más término vendría siendo lo contrario en todo el sentido de la palabra.
En el más término se toma en consideración las combinaciones con datos de salida negativos y la entrada se realiza teniendo referencia a positivo y enviando señales negativas al circuito. La función de salida termina siendo igual al producto de la suma de las combinaciones de entrada activantes del circuito. Si se fijan, ahorita era suma de productos, ahora es producto de sumas, ¿verdad? A nivel de compuertas zoológicas, los productos se realizan multiplicando con AND, igual, la suma con OR, igual, y en caso de necesitar leer un dato negativo, igual, se transforma con una nota. Ahora, cabe aclarar que en este método las entradas, al ser representadas son negadas si es 1 y normales si es 0. Es invertido al min término. En el min término, recuerden que aquí nosotros teníamos que si son 0, se niegan para poder leer un 1. En el caso del más término, si son 1, se niegan para poder leer un 0, que es lo que me interesa, ¿verdad? Entonces, aquí en la derecha tenemos otra tabla, que evaluamos la de min término, ahora vamos a ver la de más término. Esa M mayúscula representa más término. Esta A, B, C son las combinaciones que puedo hacer con 3 bits y esta es la forma de representar esas combinaciones en más término. Imagínense ahora que en mi salida yo tuviera un 1 en esta posición, ¿verdad? Esa posición me tiene que encender de esta manera, teniendo lógica negativa. Por eso se usa el más término, es una lógica negativa. Entonces, yo voy a negar, porque lo que me interesan son los ceros, voy a negar los que estén en 1, por eso tengo A negada, y los que estén en 0 los voy a dejar normal. Lo sumo entre ellos. Ahora imagínense que yo tuviera un 1 aquí, tuviera un 1 aquí, lo mismo. Donde está 0 lo dejo normal, donde está un 1 lo niego. Ahora, si yo quisiera hacer una función para la salida vendría siendo igual a el más término 1 multiplicado por el más término 4. Y así entonces yo podría hacer las combinaciones para que se me encienda en este caso y en este otro caso. Lo mismo pasa aquí atrás. Aquí yo tengo un producto de esas sumas. Sin embargo, aquí yo tendría que sumar, si yo quiero representar la salida, yo tendría que sumar el min término 0 más el min término 3. Funcionaría más o menos así. En videos posteriores se van a detallar más estos datos, por ahora solamente es definiéndolos, ¿verdad? Entonces, algo importante, recuerden, el min término tiene una referencia a negativo, el max término tiene una referencia a positivo y esto recibe nombres. Aquí tenemos lo que es el famoso pull down. El pull down es una conexión que me permite tener una referencia a negativo. ¿Cómo funciona, Raimundo? Bueno, en este método de conexión es donde se coloca una referencia tierra en la entrada de un circuito, se activa con positivo y esta referencia se coloca mediante una resistencia. En esta conexión se toma como dato de entrada del circuito la señal que se encuentra en el otro pin de la resistencia que no es el que está conectado a tierra. Aquí en la imagen nosotros podemos ver la resistencia, un pulsador, una alimentación y la tierra. Aquí yo tomo la señal, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Lo que está de este lado va a ser 0 siempre que yo tenga el pulsador abierto. ¿Por qué 0? Porque tiene una referencia a tierra. Y va a ser 1 en el momento que yo cierre el pulsador. Porque le voy a mandar un voltaje de 5 y si se fijan, en el momento que cierro, señal va a estar directamente a 5 voltios. Y así funciona la pull down. Tengo una referencia a tierra para en el momento que no esté pulsando, él esté 100% seguro de que está apagado. Y en el momento que pulso, esa referencia a tierra me crea una diferencia de potencial en este punto que hace que en la señal yo tenga entonces un 1 lógico, que vendrían siendo el voltaje que yo tenga en ese punto de activación. Entonces después tenemos lo contrario, la pull down. Tenemos la pull up. En este es un método de conexión en donde se coloca una referencia ahora a positivo en la entrada y un circuito de un circuito y se activa con tierra y esta referencia se coloca mediante resistencias.
En esta conexión se toma como dato de entrada del circuito la señal que se encuentra entre el otro pin de la resistencia, que no es el que se encuentra conectado al positivo. Si se fijan, la conexión de este y del anterior es casi igual. La única diferencia es que invierte la resistencia y el pulsador. ¿Por qué? Aquí me dice en la pull-up que yo tengo una referencia positiva. Entonces, la señal que está conectada aquí tiene un camino que va hacia positivo, que es a través de la resistencia. Si yo no tengo pulsado el pulsador, este es el camino que yo veo. Y si se fijan, a través de la resistencia de 1K yo tengo conexión a 5 voltios. Así que aquí yo tengo un 1 en la señal. Ahora, en el momento que yo pulso, ¿verdad? Ocurre un cambio. Ya yo no tengo 5 voltios porque yo estoy puenteando ese punto directamente con la tierra y todo lo que esté junto con tierra es igual a 0. Entonces pasa de tener un 1 lógico a tener un 0 lógico. Ese cambio es el que me permite trabajar con la pull-up. Siempre tengo una referencia positiva y en el momento de switchar o de activar el circuito, envío un dato negativo o una tierra, que es lo más común. Aquí podemos ver la comparación entre uno y otro. Como les dije, solamente cambia la parte de la resistencia y el pulsador. En una yo voy a switchar hacia positivo y en otra yo voy a switchar hacia negativo. Y aquí podemos ver un pequeño videito de cómo se ve activando. Si se fijan, en la pull down yo tengo que se va a activar cuando yo presione y si no está desactivada. Y en la pull up es lo contrario. En la pull up se va a activar si yo no presiono y si presiono se desactiva. Gracias por escuchar. Realmente espero que haya sido entendible, que le haya servido de algo. Del siguiente video en adelante vamos a empezar con lo que son los circuitos, vamos a empezar a montar circuitos. En mi caso voy a utilizar el programa, el simulador Multisim, pueden usar el que deseen de su preferencia, igual funciona. Y vamos a empezar a hacer circuitos combinacionales simples, después vamos a hacer uno más complejo y posteriormente vamos a hacer comparaciones con otros circuitos que ya existen. Espero que la pasen bien, les invito a dar like, a suscribirse, comentar y compartir. Espero que la pasen bien y nos vemos en un próximo video. Pasen buenas.